El feminismo ha sido la palabra del año pasado y las mujeres están viendo un nuevo amanecer, como dijo Oprah Winfrey en los Globos de Oro. The new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, gracias a magníficas mujeres y a algunos hombres que luchan para que el día de mañana ninguna de ellas tenga que decir a mí también me maltrataron, también abusaron de mí. Las mujeres se movilizan contra la desigualdad y el maltrato, denuncian el acoso y el abuso de poder del patriarcado y empiezan a tomar el poder ellas mismas. El próximo 8 de marzo, sin ir más lejos, hay convocado una huelga general de mujeres en España. El momento es ahora. ¿Quieres bailar conmigo? Esta noche sin fin. Levanta el puño y grita fuerte. También para los hombres, también para que los hombres demos el paso al feminismo, es decir, a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y contra el machismo que nos impone también a nosotros ser tipos duros, agresivos, violentos, que no pueden dudar, quebrarse ni cuidar. Al hombre blandengue le detesto, ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga no sé qué. Me parece bien. Lo que entramos te sube al cielo y en la calle mis guerreras y guerreros. Mientras que este mundo nos empuje al suelo, seguiremos mordiendo como perras. Como dice Virginie Despentes, el machismo también perjudica a los hombres porque nos convierte en la carne de cañón en las guerras y en los peones del capital. Por eso, por igualdad y por justicia, tenemos que ser capaces de crear nuevos hombres buenos. Así se titula el libro del antropólogo y trabajador social Richard Bacete, que se subtitula La masculinidad en la era del feminismo. Richard, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué y cómo son estos hombres buenos, nuevos hombres buenos? Pues son muchas veces contradictorios, diversos, en tránsito, en construcción, en revisión crítica constante. Y yo creo que desde una perspectiva feminista son hombres que se miran al espejo, que reconocen las contradicciones, que se tiran a la piscina del feminismo, que leen, que escuchan lo que escriben las mujeres, que se dejan guiar, que se dejan acompañar, que renuncian de una forma explícita y consciente a los privilegios, aunque muchas veces pues eso, tengamos pasos adelante y pasos hacia atrás, y de una forma muy, muy clara y muy radical que renuncian al poder y al uso de la violencia para mantener ese poder, ¿no? Vamos hoy a hablar de cómo se hace eso, pero en primer lugar, ¿es fácil declararse abiertamente como hombre feminista en una sociedad tan machista? Sí, bueno, yo creo que esta sociedad es muchas cosas. Y gracias al movimiento feminista, gracias a la lucha de las mujeres, gracias a esas maravillosas mujeres que lo han hecho, yo creo que hay que reconocerlo. Yo creo que habría que felicitar hoy y todos los días a esas mujeres, al movimiento feminista, que han transformado no solo a las mujeres, sino que han cambiado el mundo. Fíjate, hace un año cuando estábamos pensando en el título de mi libro, ¿no? Que lo hacíamos en comunidad, con amigas, con compañeras feministas, y había algunas y algunos que no, esto de la era del feminismo no les gustaba nada, ¿no? Fíjate, por donde 2017 ha sido el año donde el feminismo ha sido la palabra, ¿no? Y la era es porque la democracia es el feminismo y el feminismo es la democracia. Es decir, por eso los hombres tenemos que estar a favor de la igualdad, tenemos que practicar la igualdad, pero por una cuestión de justicia y también por una cuestión que conecta con el objetivo, yo creo, de humanidad más profundo, más potente, que es la búsqueda de relaciones armoniosas, ¿no? Y de momentos de felicidad, ¿por qué no? Todavía hay muchos hombres y mujeres que no saben que esto del feminismo es simplemente luchar por la igualdad de todos y todas. Sí. Se transformaron. Yo digo que el feminismo es un regalo, ¿no? Que se nos ha hecho a los hombres. Claro, y muchas veces algunos compañeros me quedan así mirando como diciendo, ¿Pero tú qué dices? ¿En qué marmita se ha caído? Pues me caí en la marmita precisamente del feminismo y ese feminismo pues me ha ayudado a transformarme y por eso yo planteo, que la idea de los hombres buenos no es tanto porque seamos mejores que otros, sino es una reivindicación política de aprovechar esa oportunidad del empuje de las mujeres, ese espejo de humanidad que ha girado y que ahora nos vemos nosotros reflejados y que tenemos claro que tenemos una agenda a favor de la igualdad, y lo que yo planteo es que lo que es nuevo es la oportunidad de que el modelo hegemónico de masculinidad y ese modelo referente, mayoritario, en el que se vean reflejados los hombres, pero también los niños, las niñas, esa idea de qué es ser hombre en nuestra sociedad, sea por fin un modelo realmente democrático y alternativo, disidente. Pero tú hablas eso de masculinidad,
nueva masculinidad en la era del feminismo, pero muchas feministas están en contra de cualquier masculinidad, es decir, están de hecho a favor de abolir los roles masculinidad y feminidad para ser realmente iguales. Sí, esto es un proceso, ayer lo hablaba con una amiga feminista precisamente en Bilbao, ¿no? En una investigación que estamos haciendo para la Diputación de Vizcaya sobre el estado de la masculinidad en ese territorio. Y dices, es que yo quiero destruir ese edificio y construir otro, ¿no? Yo también. Lo que pasa es que estamos en este edificio patriarcal, en esas estructuras que no viven solo fuera, que no viven en un sistema de valores ajenos a nosotros y a nosotras, sino que nosotros y nosotras en nuestra propia construcción de nuestros mapas mentales somos parte del problema, pero la buena noticia es que también somos parte de la solución. Pero no deberíamos entonces no construir una nueva masculinidad, sino destruir cualquier masculinidad que al final puede llevar a un sistema patriarcal. Sí, yo creo que esto es un proceso, ¿no? O sea, en la medida en que todavía vivimos en la obsesión del sistema binario, ¿no? Que parece que esto de la idea de construir como dicen muchas veces, no, es que yo creo en las personas no existen todavía, es una perspectiva antropológica, somos incapaces ni siquiera de pensar desde una perspectiva de entender el ser humano desde la diversidad que es en realidad, y tenemos esa tendencia cultural a establecer la muga, como decimos en Euskadi, ¿no? La frontera, la dicotomía, el blanco, el negro, los hombres, las mujeres, lo masculino y lo femenino. Por supuesto que hay que trascender la idea de asignar categorías cerradas a los hombres y a las mujeres. El problema es que tenemos que deconstruirnos desde lo que somos, y hemos sido socializados como hombres, y de ahí parte mi transformación personal, ¿no? Vamos con otro hombre que también está en tránsito de transformación, que habla del hombre que deberíamos ser. Ha llegado el momento de ponernos delante del espejo y preguntarnos, ¿existen nuevos modelos que sirvan de referente para los hombres más jóvenes? ¿O por el contrario, los nuevos hombres continúan reproduciendo los esquemas de siempre? ¿Estamos simplemente adaptándonos a una nueva realidad o transformándola? Todas estas preguntas deberían ir a su vez precedidas de dos principales e interconectadas. ¿Soy consciente como hombre de que el modelo de masculinidad al que trato de responder genera no solo tremendas injusticias para las mujeres, sino también cargas y patologías en nosotros mismos? ¿Estoy dispuesto a renunciar a mi situación privilegiada con tal de llegar a un mundo en el que todas y todos podamos vivir de manera más plena y feliz? Porque de eso se trata, de vivir de manera más plena y feliz. A estas preguntas responde El hombre que no deberíamos ser, el libro que firma Octavio Salazar, profesor de Derecho en la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Octavio, bienvenido, crudos días. Hola, bien hallado, buenos días. ¿Cómo es el hombre que no deberíamos ser y el hombre que deberíamos ser? Bueno, pues yo creo que el que no deberíamos ser es justo el contrario al que hace un momento describía Richard, ¿no? Es decir, ese hombre que se ha construido siempre negando lo que ha entendido que era propio del espacio femenino, el hombre volcado y casi dedicado exclusivamente a lo público, a su papel de proveedor, con un carácter tremendamente ambicioso, competitivo, que maneja sobre todo emociones que tienen que ver con la ira, con la violencia, con la agresividad, y que ha desatendido otras emociones que le llevarían a ser mucho más empático, cuidador y corresponsable también en los espacios privados, ¿no? Por eso el hombre que debería ser un hombre que trascendiera ese modelo hegemónico y que fuera capaz de revisar su humanidad entera, ¿no? Es decir, de reconciliarse con todos esos aspectos del ser humano que normalmente él no ha puesto en práctica, y que al mismo tiempo se cuestionara la posición cómoda de privilegio y de permanentes dividendos que ha tenido a lo largo de la historia. En ese tránsito y cuestionamiento también está un hombre que me acompaña aquí y que pretende ser un nuevo hombre bueno, Manu Tomillo. Crudos días, Javier. Hemos empezado este programa escuchando un audio de El Fari, ¿no? Riéndose de lo que él llama el hombre blandengue. Ese hombre que estaba describiendo ahora Octavio. Ese hombre que va, ¿no? que ayudaba a la mujer en la casa, que va a la compra. ¿Se sigue reproduciendo ese desprecio hacia esa figura, como decía El Fari hace ya unos años, a ese hombre más sensible, o ese hombre blandengue que decía? Bueno, yo es que creo que en gran medida la masculinidad, y seguro que Richard coincide conmigo, se ha ido construyendo siempre no tanto en positivo, sino más bien en negativo, es decir, negando todo lo que tiene que ver con las mujeres y con lo femenino. Por lo tanto, cuando un hombre da muestras de emociones, sentimientos o capacidades tradicionalmente vinculadas con lo femenino, pues se entiende que no está siendo un hombre de verdad, ¿no? Está haciendo un calzonazo, está haciendo un blandengue, está traicionando a su género, ¿no? Por eso todavía hoy pues es tan reincidente en un patio de colegio el insulto de un chico a otro llamándolo eres un mariconazo, eres un blandengue, eres un calzonazo, ¿no? Porque realmente lo que está diciendo con eso
es que no estás actuando como un machote, como un tío de verdad, ¿no? Como se espera que actúe un hombre de verdad. ¿Y cómo convencemos a esos nuevos hombres, a esos niños, adolescentes, jóvenes, de que es mejor para ellos ser ese nuevo hombre? Pues yo creo que una de las claves que deberíamos trabajar, especialmente con los chicos más jóvenes, es sin duda plantearles que esa masculinidad hegemónica, que es como una losa que permanentemente tenemos sobre nosotros prácticamente desde que nacemos, conlleva también eso, una carga pesadísima, y es una especie finalmente de, como yo digo en el libro, de jaula, donde estamos encerrados y donde estamos permanentemente negándonos un montón de capacidades, de posibilidades y finalmente desarrollo personal. Es decir, que todo esto que proponemos, que propone Richard en su magnífico libro, como yo planteo en el mío, es una vía para convertirnos en mejores sujetos y sujetos que vamos a hacer mucho más felices con nosotros mismos y vamos a hacer mucho más felices a quienes nos rodean. Y Richard, ¿cómo conseguimos convencer al privilegiado de que renuncie a todos esos privilegios que tenemos ahora? Mira, yo, por un lado, yo creo que es fundamental demostrar de alguna manera que te liberas. O sea, yo creo que hay una emoción que es tremendamente contagiosa, ¿no? que tiene que ver con la alegría de vivir, ¿no? Y para mí el feminismo, el estar constantemente con mi pareja, revisándome, negociando, reconociendo errores, pidiendo perdón, pero sobre todo construyendo una realidad donde yo me puedo mirar al espejo y sentirme satisfecho de quién soy, me hace sentir bien. Y cuando alguien se siente bien, yo creo que es la mejor manera de vender, de trasladar un mensaje profundo, ¿no? Es decir, mira, es que las identidades se cambian y además se cambian para bien. Y luego hay otra cuestión, ¿no? En la investigación que estamos haciendo ahora mismo en Vizcaya sobre la estado de masculinidad, claro, lo que estamos viendo con los chicos es que vivimos en dos mundos distintos. Uno, en lo que decimos que es el discurso, el debe ser, y otro, ese mundo de hombres, ese mundo de los grupos de WhatsApp. Es decir, hay una especie de dicotomía entre lo que digo y lo que hago. O sea, puedo estar haciendo de cara al público una declaración que soy favorable a la igualdad, pero luego en lo más profundo puedo seguir siendo tremendamente misógino. Entonces no se trata tanto de lo que decimos, no se trata tanto de lo que respondemos en una encuesta, sino se trata fundamentalmente de lo que hacemos, ¿no? Yo creo, hay algunos que ya me conocen que soy un esencialista de la paternidad, es cierto, lo soy. El otro día asistí a una conversación en el desayuno con mi hija, tiene 6 años, mi hijo tiene 3, ¿no? Entonces estaban conversando y le pregunté a mi hijo si iba a tener criaturas. Entonces mi hijo le dijo que no sabía si iba a tener un perro o hijos, porque todavía no lo tenía claro, y con 3 años es bastante normal. Y la siguiente pregunta fue, ¿y te vas a casar? Y dice, pues no sé. Y dice, ¿pero con un hombre o con una mujer? ¿No? Esto es mientras se comían los cereales como lo más normal del mundo. A mí ese tipo de miradas mucho más amplias, mucho más profundas, mucho más liberadas de las que yo tuve, pues me emociona profundamente, porque yo creo que tal vez no estemos haciendo una gran revolución, pero sí que estamos haciendo una transformación de piel con piel. Tú hablas en tu libro de la paternidad como transformación. ¿En qué sentido? Sí, porque yo creo precisamente, como comentaba Octavio, ¿no? Sí, un poco la definición de la masculinidad ha sido en negación, en negativo, de no ser mujer, no ser gay, no tener una proximidad con otros hombres, pero sobre todo no contactar con la parte de la vulnerabilidad, no transitar por el espacio de las emociones. Si esa ha sido precisamente la definición de la masculinidad, yo creo que la paternidad activa y presente es precisamente una escuela de transformación, porque te tiras de lleno en la piscina de las emociones, de la vulnerabilidad, del reconocimiento de los miedos. Entonces, tenemos cada vez más evidencia científica que esa gran escuela de la transformación, una de ellas, una de las posibilidades de cambio hacia posiciones más y prácticas más igualitarias, que transforma el entorno familiar, que transforma las identidades de los niños y de las niñas, pero es que lo bueno es que también transforma a los propios hombres, ¿no? Bueno, vemos que alguna transformación se está produciendo porque tenemos aquí a 2 hombres buenos, nuevos hombres buenos, que han dejado de ser ese hombre que no deberíamos ser para ser hombres mejores. Pero en la otra cara de la moneda están los hombres malos. Discursos como el de Trump, casos como el de la manada o las declaraciones de ayer de Mariano Rajoy sobre la igualdad salarial
no parece apuntar a que los hombres estemos cambiando. Vamos a ver, yo creo que los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego no hay ninguna que sea el igualar salarios. Claro, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo. Demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas. Y ya le digo, España es de los países de Europa, los empresarios, ya no digo que sea una cosa del gobierno, que mejor están haciendo las cosas. No nos metamos en eso, ha dicho el presidente del gobierno. Octavio, como catedrático de Derecho, ¿la legislación puede y debe hacer algo para cambiar al hombre? ¿Los que nos gobiernan también pueden afectar y pueden ayudarnos a mejorar? Hombre, claro, es que me parece lo de Rajoy ayer me parece una irresponsabilidad absoluta, porque simplemente se trata de manejar los datos objetivos que nos muestran la realidad del mundo del trabajo para ver que ahí existe un problemón, yo diría que una de las claves, ¿no?, de la desigualdad en nuestras sociedades, ¿no? Por lo tanto, de entrada, un gobernante tiene una responsabilidad esencial que es la de ser también un referente y de tener un papel, yo diría que hasta pedagógico, en lo que transmite a la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, yo creo que Rajoy ayer fue como la antítesis, ¿no?, de lo que debiera ser un buen gobernante en materia de igualdad de género, ¿no? Y para que, en fin, todas las mujeres y todos los hombres buenos estuviéramos hoy montando una huelga general, pero ya, no el 8 de marzo, hoy. Y luego, claro, las leyes, claro que tienen un papel esencial, ¿no? Y en ese sentido, nuestro país ha dado pasos de gigante, ¿no?, en materia de legislación en los últimos, sobre todo en la última década, ¿no?, y en los años del gobierno socialista muy especialmente, ¿no? Pero tampoco debemos pensar que las leyes son como la varita mágica, ¿no?, que cambia radicalmente la realidad, ¿no? Las leyes ayudan, efectivamente pueden corregir, ¿no?, determinadas situaciones de desigualdad, pero yo creo que la transformación es mucho más profunda, ¿no?, porque tiene que ver con las estructuras de poder, con cómo se reparte el poder, quién lo ejerce y de qué manera. Tiene también que ver con la cultura, ¿no?, entendida en el sentido más amplio de cómo construimos los imaginarios colectivos, ¿no?, las narraciones, los referentes con los que esos chicos jóvenes se educan o se maleducan. Claro, es que hay que cambiarlo absolutamente todo. Aquí hicimos hace poco un programa sobre videoclip que reproducía, si no apuntalaba aún, los peores tópicos machistas que llevamos padeciendo décadas, siglos. Claro, la música, el cine, ¿no? Por eso creo que es tan importante todas esas reivindicaciones que se están haciendo en los últimos años de que haya más mujeres en la creación, de que haya más mujeres contando, ¿no?, su visión del mundo, su visión de los problemas, porque es que en la mayor parte de esos relatos es que ellas no están, o están en un porcentaje mínimo, por lo tanto ya ahí partimos de una desigualdad y de una cojera que influye luego en cómo construimos determinadas referencias, ¿no? Cómo se mide el prestigio, ¿no?, en las sociedades, cómo se mide la autoridad, ¿no? Si hacemos un análisis de quiénes, por ejemplo, los medios reflejan habitualmente como sujetos con autoridad, por ejemplo, científica, ¿no?, yo que estoy en el ámbito de la universidad, pues claro, ahí el panorama es penoso, porque las mujeres ni están ni se les espera, tienen que hacer un esfuerzo descomunal para que se las vea, para que se las reconozca, y para que, por lo tanto, una niña que está en el cole pues pueda decir, yo quiero ser una científica como esta mujer, o yo quiero ser una astronauta como esta señora, o quiero ser una presidenta del gobierno el día de mañana. Claro. Octavio, en tu libro hablas de la revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando. ¿Por qué crees que el hombre considera que el feminismo, que esa lucha por la igualdad no va con ellos? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que se mezclan dos cosas. Primero, se mezcla una ignorancia supina, es decir, yo creo que en los últimos años, además, el feminismo se ha convertido en un concepto que todo el mundo maneja, utiliza, pero con una alegría extraordinaria, sin, yo creo, haber leído ni la más mínima palabra de un pensamiento que lleva generando ideas y conceptos más de 3 siglos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay, por un lado, ignorancia y, por otro lado, la reacción típica de quien está en una posición cómoda y que advierte que viene alguien que le va a cuestionar su trono, ¿eh? Entonces, es lógico que frente a esa amenaza, pues algunos reaccionen pues reafirmándose en sus posiciones más patriarcales y devaluando todo lo que tiene que ver con un proyecto, como decía antes Richard, que es un proyecto emancipador, ¿no?, para todos y para todas. Proyecto emancipador del que forma parte Richard, que antes nos comentaba. Desde los años 90 trabajaste en el servicio Gizonduz, que es una experiencia pionera del Instituto Vasco de la Mujer en Euskadi, que promueve la concienciación, participación e implicación de los hombres en favor de la igualdad entre ambos sexos.
¿Cómo funciona y hemos evolucionado algo en los 20 años que lleva el proyecto? A ver, Guisondus lo que ha aportado ha sido primero un espacio donde nombrar hace que una realidad exista, ¿no? O sea, tiene que haber una transformación en los hombres y Guisondus significa eso precisamente, ¿no? En euskera decimos, ¿no? De izena duen guztia izanadu, que estoy seguro que todas las que nos están escuchando y todos me han entendido, ¿no? Que todo lo que se nombra existe. Yo creo que el programa Guisondus ayudó a nombrar un problema. ¿Guisondus significa? Hacerse hombre. Hacerse hombre. Un problema que tiene que ver precisamente con la falta de implicación de los hombres de una forma sistemática, masiva, importante en todos los ámbitos de la sociedad de una forma transversal a favor de la igualdad, así como hemos liderado otro tipo de luchas y hemos estado presentes en el ecologismo, en el sindicalismo, en una cantidad de espacios muy significativos que han ayudado a transformar el mundo, pero bien decía Octavio, o sea, no hemos dejado de cojear porque nos faltaba un elemento fundamental que es el mirarnos al espejo y cuestionar nuestros propios espacios de poder y nuestros propios privilegios, ¿no? Sí, algunos lo estáis haciendo, pero no son suficientes. Octavio es el único hombre de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Eso ya es un dato desolador. Pero es fantástico, Octavio. Claro. Vale por muchos, pero no es suficiente. Es que daros cuenta de que estoy primero en un ámbito tan conservador y patriarcal como es la universidad, y dentro de la universidad, pues yo diría que en el ámbito más conservador todavía sí cabe, que es el ámbito del derecho, ¿no? Que es una de las estructuras que siempre remiten a la conservación del orden, ¿no? Y del statu quo, ¿no? Es decir, tenemos un derecho que sigue hablando de la diligencia del buen padre de familia, ¿eh? En el Código Civil, y eso está ahí todavía como derecho vigente. Entonces, claro, yo soy una especie de traidor, ¿no? Como dice Miguel Lorente, que a veces lo califican, pues yo en ese ámbito soy un traidor porque son escasísimos los referentes que, sobre todo en el ámbito jurídico, encuentras de hombres que se hayan puesto las gafas violetas y hayan dicho tenemos que construir también el derecho de otra manera, ¿no? Porque al final el derecho es la herramienta esencial que nos permite gestionar conflictos, resolver conflictos y transformar también determinadas realidades, ¿no? Entonces cuesta mucho, ¿no?, cambiar ese orden tan conservador, ¿no? Richard. Además, fíjate, después de miles de horas de formación con miles de hombres, yo creo que para mí el gran aprendizaje es que tenemos razón y tenemos muchísimas razones para poner encima de la mesa la necesidad de la transformación de los hombres, y lo bueno es que muchos de ellos no lo saben. Pero cuando se genera ese espacio, que yo creo que ha sido una de las grandes virtudes del programa Guisondus de Emakunde, y tuvo una imagen, ¿no? Una vez fuimos a dar un curso a los bomberos de Bilbao, ¿no? Entonces uno de los bomberos se puso en primera fila con el traje ignífugo, con las piernas abiertas, los brazos cerrados. Cuando digo el traje ignífugo es con el casco, o sea, yo no le veía nada, era como una especie de Robocop, ¿no? Me pareció una metáfora muy bonita de la masculinidad, de las resistencias de la masculinidad al cambio. Es decir, claro, por un traje por el que no pasa ni siquiera el fuego, claro, en 4 horas íbamos a conseguir transformar ese espacio. Entonces estuve varios minutos caminando delante de él. Pues cuando terminamos el curso, terminó en chándal y pidiéndome un abrazo y agradeciéndome el proceso personal que había habido, y darse cuenta había sido como abrir una ventana o abrir una puerta a una jaula. Lo bueno es que la inmensa mayoría de los hombres necesitan esa transformación. Claro. Para dejar de ser uno de esos hombres que no deberíamos ser, que también define en su libro Octavio Salazar, en El hombre que no deberíamos ser. Te vamos a pedir, Octavio, vamos a recordar algunos de esos hombres de los que tú hablas y que los definas brevemente para que centremos bien el tiro de lo que estamos contando. El hombre poderoso. ¿Cómo es ese hombre poderoso? Pues ese hombre que está absolutamente obsesionado por tener y mantenerse en el poder, guiado por la ambición más desmedida y por la instrumentalización habitualmente de los más débiles y sobre todo de las más débiles que están por debajo, ¿no? El hombre que vemos en la política global y también me temo que en la nacional. Vamos con otro. El hombre ausente. ¿Cómo es ese? Pues el hombre que ha entendido que determinadas facetas de su vida no le incumben, que son responsabilidad de ellas, y que no es consciente de que justamente gracias al trabajo silencioso y no reconocido de ellas, él se puede permitir ser autónomo e independiente. El hombre precario. ¿A qué te estás refiriendo? Pues me refiero a ese hombre que permanentemente tiene que estar demostrando que es un hombre de verdad, ¿no? Que tiene una identidad tan frágil y tan precaria que necesita una permanente reafirmación de que está cumpliendo con las expectativas de género.
Y por último, aunque hay más en el libro, el hombre esclavo. Pues ese es el hombre esclavo de su propia masculinidad, ¿no? De ese cuento que le han contado desde pequeño, que significa entender que para ser un hombre exitoso, pues tienes que ser un hombre competitivo, agresivo, dominar, que entiende el amor y la sexualidad desde un punto de vista absolutamente dominador y controlador, y que por lo tanto vive, como decía antes, pues metido en esa jaula. Y para salir de esa jaula, lo que propone Richard, de la misma manera que lo hace Octavio, es salir de la propia jaula de la piel y meternos en la piel de las mujeres para crear nuevos pactos de convivencia entre hombres y mujeres y para entender mejor cómo sienten y cómo viven ellas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Haciendo. O sea, yo creo que es, o sea, insisto, o sea, no es tanto en entrar en el lenguaje de lo políticamente correcto y hacer una afirmación de yo soy feminista, sino transitar por espacios donde estés haciendo cosas distintas y te estés relacionando de una manera distinta y te estés corresponsabilizando. Yo creo que una de las escuelas fundamentales de la transformación son los cuidados, pero no los cuidados solamente a los hijos, a las hijas, a los niños y a las niñas, sino a los amigos, a las amigas, a los abuelos, a la gente que nos encontramos a nuestro entorno, ¿no? Porque yo creo que precisamente el recuperar la capacidad de conexión, la capacidad de conmovernos, la capacidad de empatizar, de ponernos en el lugar de la otra persona, son los pasos psicológicos hacia la liberación, y para eso tenemos que estar y mirar a los ojos de igual a igual a las personas que nos rodean, ¿no? Y cuando se da ese paso hacia la liberación, hacia la emancipación, hacia la igualdad, hacia el feminismo, las mujeres feministas acogen bien a los hombres, porque también hay una sospecha y una cierta prudencia que se entiende, porque también hay muchos de esto que llaman los falsos aliados, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves, Octavio? Sí, claro, pero también es lógico, es decir... Falsos aliados, por quien no conozca el concepto, perdona la interrupción, Octavio, son esos hombres que parecen feministas o se las dan de feministas o dicen que lo son, pero luego en su comportamiento no dan fe de ello. Claro, resulta muy fácil ponerse, la etiqueta, ¿no? Y luego que cuando uno rasca, ¿no? En eso que Richard antes hablaba, en esas prácticas cotidianas, pues uno detecte que ese sujeto, pues evidentemente no está respondiendo para nada a un modelo nuevo, ¿no? Y luego porque se produce siempre un elemento curioso, ¿no? En el análisis más social de este tema, que es como cuando los hombres asumimos determinadas tareas, determinados trabajos que habitualmente han hecho las mujeres y a ellas no se las reconoce ni se las visibiliza siquiera, a nosotros incluso nos añade prestigio, ¿no? Cuando hablaba antes Richard del papel de cómo ejercemos como padres, ¿no? Pues de repente algo que ha hecho siempre una mujer, como es cuidar a los niños y estar pendiente de ellos, pues ahora lo hacemos nosotros. Y aplauso general. Inmediatamente la medalla, somos los héroes y el hombre maravilloso, ¿no? Y así pues con todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Entonces yo entiendo, ¿no?, que por parte de las mujeres haya de entrada una cierta prudencia, ¿no?, a la hora de entender dónde estamos, ¿no?, y dónde nos situamos, ¿no? Y luego porque creo que efectivamente su lucha está siendo tan laboriosa desde hace tantísimos siglos que creo que a veces han encontrado en las grandes revoluciones que a lo largo de la historia ellas han acabado siendo las grandes olvidadas, y que cuando hemos conquistado una cima, pues al final nos hemos olvidado de ellas, ¿no? Entonces yo entiendo que la única manera, ¿no?, en la que nosotros podemos demostrar que realmente estamos comprometidos con esto, pues es lo que decía antes Richard, ¿no? Yendo más allá de las palabras y haciendo esto práctico, cada uno en nuestra esfera de responsabilidad, en nuestra esfera personal, que no haya un divorcio, ¿no?, entre la vida y el currículo, ¿no? Porque si no, me parece que estamos transmitiendo una imagen penosa y consiguiendo incluso un efecto perverso para esta lucha, ¿no? Una lucha que sigue día a día incansable, la de muchas mujeres a las que yo creo, y creo que estáis de acuerdo en ello, que nosotros tenemos que sumarnos humildemente, muy humildemente, para aprender de ellas. Como por ejemplo, podemos hacer el próximo día 8 de marzo, en el que, como os he apuntado antes, está prevista una huelga feminista de paro total en todo nuestro país. Soy ignorada, me han eliminado de la historia. Soy perseguida, soy culpabilizada, soy trabajadora sin contrato. Soy una mujer agredida por quien dice que me quiere. Porque quiero amar en libertad, me llaman puta. Porque soy mujer, voy a la huelga. ¿Vosotros vais a ir a la huelga? ¿Qué creéis que debemos hacer ese día?
Pues no sé si quién va a cuidar a mis criaturas, me imagino que seré yo porque eso no se puede no se puede parar, ¿no? Yo estos días estaba pensando sobre la huelga, que tal vez nuestro papel ese día es hacer la huelga inversa, es decir, hacer una responsabilización profunda y una jornada de... Para que ellas puedan hacer el paro total. Sí, de reflexión práctica, es decir, mientras nos encargamos de todos los cuidados ese día hacer un proceso de reflexión, y yo creo que sería bueno que ese día dialogásemos entre nosotros también. Ajá. Sí. Octavio, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que estaría muy bien, porque yo creo que después de todo esto que estamos hablando aquí, ¿no?, y de estas acciones incluso que estamos proponiendo, creo que es muy importante de manera permanente hacer una labor pedagógica, ¿no?, sobre todo esto, ¿no?, porque si no, a veces se quedan los discursos y los mensajes como muy en el aire, ¿no? Uh-huh. Y quizás sería una buena oportunidad, pues en distintos ámbitos, yo pienso por ejemplo en el mío, ¿no?, que es la universidad, pues aprovechar justo ese día para plantear jornadas de reflexión donde de repente los alumnos y alumnas no vayan a sus clases habituales, sino que nos pongamos a hablar, ¿no?, en mitad del patio de la facultad sobre lo que supone esa huelga de las mujeres el día 8, ¿no? Se me ocurre ahora mismo como posible, ¿no?, actividad que podríamos hacer en el ámbito, por ejemplo, de la educación. Vosotros, los que tenéis contacto con los jóvenes, ¿qué os dicen los chavales, los chicos, cuando les habláis de todo esto? ¿Cómo reaccionan? ¿Suelen ponerse la coraza, el traje ignífugo, Richard? Mira, desde Emakunde, ¿no?, desarrollamos un videojuego, ¿no?, para acercarnos precisamente a ese lenguaje más relacionado con el ocio y las nuevas tecnologías. Y yo recuerdo que se planteaban situaciones, ¿no?, donde tú podías elegir tener una respuesta más sexista o menos. Y yo creo que el gran problema es que los contenidos, el debe ser, se lo hemos enseñado. Pero sobre todo yo creo que les hemos enseñado nuestra doble moral. Les hemos enseñado que podemos vivir en una perfecta contradicción, donde claro, desde el sofá de nuestra casa decimos que somos feministas, y luego decimos, cariño, prepárame la cena. Y hemos vendido una especie de ilusión igualitaria, claro, y han aprendido esa disociación que es cognitiva, que es emocional. Yo creo que les hemos vendido nuestro fracaso. Y no solamente eso, claro. Sí. Y Richard, además, es que ellos como chavales jóvenes están viendo permanentemente que la referencia, por ejemplo, del éxito en nuestra sociedad se identifica justamente con ese modelo de masculinidad que nosotros estamos atacando. Es decir, que cuando ellos ven cuáles son los grandes referentes de éxito político, económico, empresarial, deportivo, pues en la mayor parte de los casos, lo deportivo, pues claro, esos referentes les están insistiendo una vez más en que tienen que ser Dios como Dios manda, ¿no? Como se decía, ¿no? Entonces viven, yo creo que en esa contradicción, pero yo, la experiencia que tengo cuando he tenido la oportunidad sobre todo de trabajar más continuadamente, ¿no?, con determinados grupos, pues es que esa situación de colocarse a la defensiva poco a poco se va relajando, ¿eh? Y entonces sí que es cierto que ellos empiezan a cuestionarse muchos aspectos que yo creo que en ningún otro momento se había planteado, ¿no? Yo te estoy hablando de los chicos de 18, 20 años que me encuentro, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Ellos y ellas, es decir, porque también ellas viven en una especie de espejismo de la igualdad, ¿no? Claro, ¿y qué se cuestionan? ¿Qué es lo que se cuestionan? Bueno, pues ellos se cuestionan cuando yo empiezo, por ejemplo, a ofrecerle datos de la realidad, esos datos objetivos que no son discutibles, pues evidentemente empiezan a bajarse de esa especie de cuento donde yo creo que estaban instalados tanto ellos como ellas, ¿no? Y sobre todo cuando les llevas a hacerles un poco el planteamiento de su propia vida personal, es decir, situaros en el proyecto futuro en que tengáis que plantearos si vais a tener una pareja, si vais a tener hijos, cómo vais a compatibilizar eso con vuestra vida profesional y laboral, ¿no? Entonces ya ahí le haces plantearse cuestiones que hasta ese momento ellos habían estado, y ellas, habían estado completamente ajenos a ellas, ¿no? Algo puramente práctico que hemos recordado aquí en muchos programas, simplemente la desigualdad de las mujeres en el salario y en las condiciones laborales te afecta como pareja, para tu vida familiar. Si tu mujer, tu pareja, tu chica cobra menos, entra menos dinero en casa y la familia tiene menos posibilidades. Así que también te va en lo tuyo, aunque sea por puro egoísmo, la lucha feminista de la que hoy estamos hablando. Vamos a hacer un poco de pedagogía, como la que hacéis vosotros. Octavio, en su libro, da algunos consejos para lo que llama la revolución masculina. Creo que es urgente que los sujetos que nacemos como varones y a los que ese simple hecho biológico nos continúa situando en una posición privilegiada, empecemos a asumir una serie de retos desde los que transformarnos y transformar la realidad en la que vivimos. Pues vamos a afrontar esos retos. Octavio propone 10 claves para convertirnos en el hombre por llegar, y como tenemos aquí a dos hombres, pues les voy a pedir que cada uno nos dé 5. Vamos con... Consejo para la revolución masculina número 1. Octavio, tú, por ejemplo.
Pues empezar cotidianamente a renunciar a privilegios y a posiciones cómodas. Richard. Hacernos responsables del cuidado, de la cuota de cuidado que nos corresponde. Consejo para la revolución masculina número 2. Octavio. Pues yo creo que tendríamos que empezar también por tomar conciencia de lo que ha supuesto la lucha de las mujeres a lo largo de los siglos. Sin esa conciencia histórica, ¿no?, de la genealogía feminista, pues yo creo que difícilmente nos vamos a situar en el presente. Richard. Sí, recoger el regalo de las mujeres del feminismo y aquella frase de Simone de Beauvoir, ¿no?, que la mujer no nace, sino que se hace. Y exactamente pasa con los hombres. Los hombres tampoco nacemos, nos hacemos, de la misma manera que nos hemos construido, nos podemos deconstruir alegremente. Consejo para la revolución masculina número 3. Octavio. Pues yo creo que deberíamos también empezar a reconocer que somos seres frágiles, que somos vulnerables y que por lo tanto somos necesariamente interdependientes, y que reconocer eso nos hace seres humanos mucho más completos y yo diría que hasta felices. Yo diría que también. Richard. Sí, me lo ha copiado. es que Octavio y yo lo estamos haciendo. Tenemos nuestros Deberíais ir de bolos juntos. Sí, lo vamos a hacer. Porque funcionáis como pareja fantásticamente. Una gira, porque hasta los libros han salido juntos. Sí. Sí, yo creo que el reconocimiento de la vulnerabilidad es profundamente, es la llave para la liberación. Consejo para la revolución masculina número 4. A ver, Octavio, que ya queda menos. Pues yo creo que tenemos que hacer una labor muy seria de reconstruir cómo entendemos las relaciones afectivas, las relaciones sexuales. Es decir, yo creo que hay un mundo tremendamente perverso donde los chicos, y sobre todo los chicos más jóvenes, siguen construyendo su identidad sobre la idea del control, sobre la idea del dominio, sobre la idea también incluso de la agresividad. Richard. Abrazar y amar a los otros hombres. ¿Esto cómo se hace? A ver, que habrá muchos que han dicho, mariconada las justas, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que la mejor forma de transformar es romper ese mandato fundamental de la masculinidad que se basa en la homofobia, ¿no? Yo creo que tenemos que romper esa barrera, liberarnos y abrazarnos y amarnos, ¿no?, entre nosotros, ¿no? Consejo para la revolución masculina número 5. Pues terminamos ya, Octavio. Bueno, pues yo creo que fundamentalmente los hombres no tenemos que cometer el error de liderar la revolución feminista, sino de acompañar a nuestras compañeras y sobre todo dirigirnos de manera muy especial a nuestros iguales, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos la fundamental labor que hacer. Uh-huh. Richard, ¿tú terminas? Sí, mira, yo el libro termino con una idea de las mujeres libres y se me vino con mucha fuerza, ¿no?, de los hombres que corren con lobas, los hombres que escuchan a las mujeres, los hombres que están a su lado, ¿no? Pues con eso nos vamos a despedir, con esa referencia a los hombres que corren con lobas, en la que Richard se inspira en el libro de Clarisa Pinkola Estés, Mujeres que corren con lobas. Desde aquí, desde esta lobera, os saludamos a Octavio Salazar, El hombre que no deberíamos ser, revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando, publicado por Planeta, es su libro, y a Richard Bacete, Nuevos hombres buenos, la masculinidad en la era del feminismo, publicado por Península Atalaya. Muchísimas gracias a los dos. Es que ricasco. Es que ricasco. Gracias. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y el ritmo que te amos te sube al cielo.